Saludos tróspidos snorkis, bienvenidos a un snorky video más de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y vileza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa donde caben todo y de todos. Así que vamos a hablar de una película, Día de Reyes. Espero que os hayan traído muchas cosas. A mí me han traído carbón, y además literalmente carbón. Me he portado muy mal este año porque soy muy tróspido en este sentido y me han traído carbón, pero bueno, me he ido al cine y he visto una película que me parece que es para mí una de las grandes sorpresas de lo que acaba de empezar el año. Sí, la nueva película de Paul Giamatti llamada en inglés The Holdovers o Los que se quedan. Así que vamos a hablar de ella porque me ha gustado bastante. ¡Dentro vídeo! Pues bueno, Los que se quedan, o Holdovers, como se ha llamado en inglés, ¿vale? Película del realizador-director Alexander Payne, que si no habéis visto, yo os recomendaría dos películas. A mí una que me gustó mucho, que es Entre copas, y otra la de Los descendientes, pero no la de Disney, sino la otra, ¿vale? O sea, yo os recomendaría esas dos películas. ¿Por quién está interpretada? Lo centraremos en tres personajes, con unos Paul Giamatti haciendo de un profesor de instituto que tiene que cuidar a unos chavales en la época vacacional de Navidad. Después tendremos a otro actor que es su primera interpretación en una gran película y es Dominique Sessa, que es un alumno que se queda en el instituto porque sus padres están de celebración de luna de miel, etcétera, y entonces pues se tiene que quedar en el instituto, ¿vale? Y después por la otra pata de esta película es la actriz que interpreta a la cocinera del instituto, a la jefa de la cocinera, y es Sabine Joy Randolph, que si no la habéis visto, salía en la película Yo soy Dolly Met, y después en la película que hablamos aquí de ella de Netflix que se llama Rustin, ¿vale? En eso. ¿Y de qué va la película? La película es muy sencillita y además tiene aroma a esa película de los años 70 en todos los sentidos, ¿vale? Es una película donde un profesor de universidad que es un poco agrio, es un poco va apartado, etcétera, y que tiene un poco de mala baba, no le gusta ni al profesor ni a los alumnos. Le deciden que se tienen que encargar de unos chavales que por circunstancias no pueden ir a sus casas en la época navideña, entonces tiene que quedar, y se queda con él, o sea, se queda él con 5 estudiantes, más la cocinera, que también se queda, que tiene una pequeña pérdida de un hijo, y que todo eso le tiene carcomido por dentro a la pobre mujer, ¿vale? En ese momento llega uno de los padres, pasado ya unos días, y se llevan a todos los chavales menos a uno, al personaje de Dominique Sessa, menos a uno porque como Paul Giamatti no logra contactar con los padres, pues se tiene que quedar. Y a partir de ahí empieza una gran película llena de mucho corazón, ¿vale? En ese sentido. Es una película que la encajaría dentro de lo que cabe, para que tengáis unas referencias. Yo la encajaría, me recuerda mucho al Club de los Poetas Muertos, la gran película de Peter Weir, con un Robin Williams espectacular. O Capitán, mi capitán, nada más con eso ya vale. Y después la encajaría con otra película que a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí me ha dado claves en esta película, que es Esencia de Mujer, la gran película de Al Pacino por la que ganó el Oscar. O sea, ahí es impresionante. O sea, juega un poco en esas películas. Creo que está más cerca, como he dicho, del Club de los Poetas Muertos, pero juega también a una parte en Esencia de Mujer. Vale. La película me parece que es una maravilla. Os la recomiendo ya. O sea, esto es marca Trospit Snorky, o sea, marcamos Trospit Snorky, ¿vale? Esto es una maravilla. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que es un viaje
de enseñanza de los tres personajes. Es un viaje de enseñanza donde se van a descubrir a sí mismos, donde van a descubrir cosas de los otros que tenían como ahí como vistas, etcétera, como ya toda la gente decían que eran así, pues así lo tenemos que ver, y no, y se descubren cosas. Me parece que es un aprendizaje precioso de los tres personajes, del estudiante joven que es un poco abandonado por los padres en ese sentido. La madre se ha vuelto a casar y se van justamente ahora de luna de miel cuando se habían casado 6 meses antes, y entonces dicen que chaval, te tienes que quedar en el instituto porque esta hora es mi vida, etcétera, no sé qué. Entonces se siente fatal. Además es un chaval con mucho temperamento, no le cae bien a todos sus compañeros, etcétera. Paul Giamatti, que ya hemos hablado de Paul Giamatti, ese profesor anodino, que va solo, que no cae tampoco bien al claustro de los profesores, tampoco cae bien a los alumnos, va con mala pata, o sea, es hiriente en ciertos sentidos, y creo que Paul Giamatti está genial en ese sentido. Y después tenemos a la cocinera que, como ya os he dicho, tiene ese problema de que ha perdido a su hijo. Su hijo además era alumno de este instituto donde estaba, porque es un instituto mixto, es medio internado, etcétera, ahí en Burton, ese instituto Burton. Entonces pues ella se queda ahí y tiene ese trauma de no haber pasado la pérdida y querer estar sola, no querer que se acompañe a la familia. Entonces creo que es una película preciosa, con un final más o menos que te lo esperas, por una de las partes te lo esperas, pero creo que es un aprendizaje de los tres. O sea, a ver cómo lo explico. Cada uno tiene una edad. Además está bien, a una persona más mayor, que es el profesor, a una persona de edad media, que es que es la cocinera jefa, y a un personaje joven, que es el alumno. Entonces es un viaje de conocerse a sí mismo, es un viaje de soltar todo lo que tienes, es un viaje de quitarse piedras de tu mochila, etcétera, y es un viaje de abrirse a los demás. Creo que Paul Giamatti está fabuloso, es una película con mucho corazón, tiene momentos graciosos, pero no es una película de comedia, por decirlo así. Es un drama, es un melodrama, por decirlo así. La música creo que está muy bien conseguida, y además lo que más me ha molado también en esta cosa de la película es que la película está presentada, tanto los títulos, como si fuera una película de los años 70, ¿vale? Eso me ha gustado mucho, con el mismo enfoque, con ese ruido de fondo de sucio, etcétera, con ese logo universal típico de esa época, etcétera, porque además está centrada está centrada, mejor dicho, en las navidades de los años 70, ¿vale? Es la Navidad del 70 al comienzo del año nuevo del 71. Y es un viaje maravilloso donde vemos que ese profesor, como ya he dicho, de ser huraño no, pero de tener mala baba, empieza a abrirse, empieza a conectar con la gente. Y vamos a ver que también ese personaje del profesor, digo, del alumno que está encerrado, que todo el mundo es contra él, etcétera, empieza a ver las cosas de otro modo y empiezan a tener como una cierta amistad, cuando son dos personajes totalmente opuestos en ese sentido. Y ahí está la brutalidad de esta película. Dos personajes totalmente opuestos que se entienden con sus características, con sus diferencias de edad, etcétera, y ahí mola. Y después tenemos al personaje, como he dicho, de la jefa de cocina, que se va a reconciliar con su familia, se va a dejar de estar sola en el mundo y estar viviendo en esa negrura de vida, en el sentido de hundirme porque he perdido a mi hijo, y volver a conectar con su hermana, con su familia, etcétera. Y en ese sentido es una película que se agradece mucho
en estos tiempos, porque es una película que habla de muchos valores. Habla de muchos valores de la amistad, sobre todo. Habla de los valores de la amistad y de ser honestos contigo mismo. Y eso creo que es muy importante como está hecho. Creo que Paul Giamatti puede tener opciones para el Oscar, pero creo que el chaval tiene más opciones si lo nominan para Oscar secundario. No sé si lo nominarán, pero lo podría nominar porque está brutal. Y Alexander Payne, perdón, para mí se chapó con lo que has hecho. Me gustan sus películas porque son esas películas de vida cotidiana, etcétera, pero que busca más lo que hay dentro de cada uno, y aquí lo vuelve a conseguir. Nebraska para mí, es un pelín menos, y creo que esta está por encima de Nebraska. O sea, así que chicos, por favor, ir a verla. Es una auténtica joya de película pequeñita, donde los personajes importan, donde los diálogos importan, donde vas a aprender cultura al mismo tiempo, etcétera. Eres profesor de historia y vas a aprender cositas, etcétera, y que está muy bien. Así que chicos, por favor, ir a verla, porque a mí me ha molado muchísimo. Así que chicos, como siempre digo, ser buenos, pero con malicia. Y nos vemos en otro Snorky vídeo más, directo, etcétera. Así que un beso y se os quiere. Hasta luego.